Seguimos meditando sobre la vida de San Pablo. Estamos en el viernes de la 7ª semana de Pascua de Resurrección. Queremos ver qué le pasó a Pablo. Tal vez porque cuando Dios lo eligió, cuando Jesucristo lo mandó a predicar, tal vez él pensaba que iba a ser una vida de rosa, una vida de alegría, de que todo el mundo le iba a aplaudir. Pero vamos a ver qué le pasó. Por aquellos días el rey Agripa y Berenice llegaron a Cesarea para saludar a Festo. Como se detuvieron algún tiempo ahí, Festo expuso al rey el caso de Pablo con estas palabras: tengo aquí un preso que me dejó Félix, cuya condenación me pidieron los sumos sacerdotes y los ancianos de los judíos, cuando estuve en Jerusalén. Yo le respondí que no era costumbre romana condenar a ningún hombre sin carrearlo antes con sus acusadores, para darle la oportunidad de defenderse de cualquier acusación. Vinieron conmigo a Cesarea y sin dar largas al asunto, me senté en el tribunal. Al día siguiente mandé que compareciera ese hombre y los acusadores. Se presentaron contra él y no le hicieron cargo de ninguno de los delitos que yo sospechaba. Se trataba solo de ciertas discusiones acerca de su religión y de un tal Jesús ya muerto, que Pablo aseguraba que estaba vivo. No sabiendo qué determinación tomar, le pregunté a Pablo si quería ir a Jerusalén para que se le juzgara allá de esos cargos. Pero como él pidió ser juzgado por el César, ordené que siguiera detenido hasta que yo pudiera enviárselo. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Pablo, Saulo, cuando era Saulo, él era el que metía en la cárcel a los cristianos, era el que perseguía, para que los cristianos fueran ajusticiados en la cárcel y fueran condenados. Pero ahora él es el que es preso. Le dieron de la misma taza donde él daba a otros. Ahora él es el que está preso. Él ahora, quién sabe, entiende el dolor de aquellos seres humanos que él ponía en la cárcel, de aquellos seres humanos que él perseguía, pensando que estaba persiguiendo a los seres humanos y no a Jesucristo. Y cuando él se cae del caballo, oyó esa voz que le decía: Pablo, ¿por qué me persigues? Y Pablo dice: ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y de ahí entonces se levantó, le impusieron las manos y se convirtió en un apóstol, en un predicador, en un evangelista, en una persona que trató de difundir la fe en todas partes. Pablo, de un perseguidor, se convirtió en un apóstol. Pero cuando se convirtió en un apóstol, a él fue que lo persiguieron, a él fue que lo pusieron en la cárcel. Él ahora experimentó en su propia carne el dolor que uno siente cuando lo persiguen por su fe. Hoy en día, mis hermanos queridos, hay mucha gente que está siendo perseguida por su fe. Hay mucha gente profesional que no puede actuar según su conciencia, sino que le dicen que su conciencia no sirve, tiene que actuar según la ley. Si la ley le dice que el aborto es permitido, es legal, pues entonces un médico está obligado a hacer aborto. Y si él dice, es que mi conciencia me impide esto, entonces le dicen que tiene que ir a vender mangos y que se tiene que ir de la profesión. Si hoy en día las profesiones quieren actuar, los profesionales quieren actuar con ética, con moral, con fe, con principios religiosos, con principios morales, porque la religión, la fe está unida con la moral. Tú no puedes tener mucha moral si no tienes fe. Y si tú tienes fe, tienes que tener moral, porque las dos van juntas. Y eso fue lo que le pasó a Pablo. Él antes no entendió eso. Él antes entendió que los cristianos eran unos fanáticos, unos que se oponían a las leyes, a los gobernantes, no que eran revolucionarios. Sí, los cristianos, los primeros cristianos eran revolucionarios del amor. Como hoy en día necesitamos en la iglesia gente revolucionaria, gente que cambie la sociedad, aunque nos pongan en la cárcel. Ayer recibí un video de un obispo en Venezuela, un obispo que está preso ahora en Venezuela, en Barquisimeto, porque dijo que la gente estaba muriéndose de hambre, que le habían quitado al pueblo venezolano sus derechos de hablar, que no tenían medicina en los hospitales, y por eso está preso el obispo. Hoy en día, si nosotros en la iglesia hablamos de la justicia social, nos ponen en la cárcel,
porque piensan que son principios religiosos que no tienen nada que ver con la sociedad. Ellos quieren que nosotros nos metamos en las iglesias y que no salgamos a la sociedad a hablar de nada, que aceptemos las leyes injustas como están. Y resulta que nosotros no podemos hacer eso porque no podemos obedecer a los hombres antes que a Dios. Tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. Pablo estuvo preso, no porque cometió ningún delito, porque estaba predicando la resurrección de Jesucristo. Hoy en día la iglesia, mis hermanos queridos, nos sigue predicando eso, la resurrección de Cristo. Y ahora que estamos en el tiempo de Pentecostés, ya el domingo va a ser la fiesta de Pentecostés, estamos esperando la venida del Espíritu Santo. ¿Para qué el Espíritu Santo vino? Para fortalecer a los apóstoles. ¿Para qué vino el Espíritu Santo? Para fortalecer a los cristianos con sus 7 dones. El Espíritu vino para dar sabiduría, fortaleza, entendimiento, temor de Dios, piedad. Pero ¿para qué ustedes quieren que nosotros tengamos esos dones? ¿Para qué el Espíritu Santo nos dio esos dones? Para salir a la calle y proclamar que Dios existe y que Dios es santo y que Dios es bueno y que Dios nos ama y que Dios nos quiere dar la vida. Y a estos gobernantes que están poniendo leyes injustas, leyes inmorales, les digo en el nombre de Dios, paren, consideren que las leyes cuando se oponen a la ley natural, a la ley de Dios, es una ley injusta que no se puede obedecer. Ahora mismo en Maryland, el gobernador ha dado órdenes de los sacerdotes cuando celebramos la misa, no podemos comulgar nosotros mismos. Es una ley injusta, no entiende ese hombre que la misa no tiene validez y el sacerdote no comulga, que tenemos el derecho de hacer nuestros actos de culto, nuestras misas, nuestros sacramentos, tenemos el derecho de hacerlo como Dios lo mandó, como Jesucristo lo dijo aquí, lo dejó estipulado. La misa sin comunión no tiene sentido. El sacerdote está obligado a recibir la Santa Comunión. ¿Cuántos de nuestros fieles se han quedado sin comunión durante todos estos meses de pandemia? Y todavía muchos tienen miedo de salir a la calle y por eso no pueden venir al templo, porque nos han puesto en este pánico que mucha gente quisiera venir a la iglesia pero tiene miedo. A la iglesia muy pronto la van a poner en la cárcel. Fíjense que ahora quieren obligar a los sacerdotes a revelar el sacramento de la confesión, lo que se oye en el sacramento de la confesión. Y eso, aunque nos maten, no podemos hacerlo. Porque lo que se oye en el sacramento de la confesión es sagrado. El sacerdote es una tumba, tiene el sigilio sacramental, que no podemos revelar lo que oímos en la confesión. Y nos quieren obligar a eso, por ley. Bueno, pues esa ley vamos a parar todos en la cárcel, porque no podemos obedecer a los hombres antes que a Dios. Los sacramentos son de la iglesia, no de ustedes, ateos, perversos, que quieren destruir la obra de Dios. Y si quieren ponerme en la cárcel, pónganme ahora, porque nunca voy a dejar de predicar la verdad de Dios. Nosotros estamos obligados a predicar íntegramente el mensaje del Evangelio. Y el que no le guste, lo sentimos mucho. Pablo estuvo preso no porque cometió ningún delito. Nosotros no estamos cometiendo ningún delito. Y a los que cometan delitos, castíguenlos, pero no a nosotros. Porque la iglesia no es pecadora, es santa. Nosotros, los hijos de la iglesia, somos los pecadores. Y hemos traído a la iglesia nuestras debilidades, nuestras faltas. Y por eso estamos haciendo un daño irreparable a la iglesia. Mis hermanos queridos, estemos dispuestos, estemos fuertes, porque llegarán momentos mucho más difíciles que estos. Llegarán momentos mucho más terribles para la iglesia. Ya hay una persecución escondida, pero ya estamos en una persecución. Oremos entre nosotros mismos, oremos por los sacerdotes, oremos por la iglesia. Y por esto le doy mi bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén.